Y ahora vamos a hablar de lo que puede estar ocurriendo en este fundo que ustedes ven aquí, en la Diroes, allí donde antiguamente se tenía detenido a expresidentes, incluso al día de hoy, en su momento durante buen tiempo Alberto Fujimori, pero para la policía, aquí, en este lugar, se podría levantar una cárcel para policías. ¿Y por qué? Porque han avanzado las investigaciones y se teme que muy pronto se requerirán espacios para la detención de algunos policías hoy investigados, presuntamente responsables de algunas de las muertes ocurridas a inicios de este gobierno. Hay un informe tanto de la Superintendencia de Policía como también el análisis del Ministerio del Interior que pide que haya una prisión en Barbadillo para policías. Ya hay 19 celdas habilitadas. La discusión es del día y la semana. Vamos con los detalles que ha reunido Rodrigo Cruz. Este establecimiento, ubicado en el distrito de Ate, de más de 800 metros cuadrados y con muros superiores a los 5 metros de alto, es conocido mundialmente como la cárcel de los expresidentes peruanos. Razón no le falta. No existe otro lugar así en la región. Su nombre formal es el de Establecimiento Penitenciario Barbadillo y se encuentra dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, la Diroes. Aquí estuvo hasta diciembre del año pasado Alberto Fujimori y hoy lo siguen habitando sus pares Alejandro Toledo y Pedro Castillo en cumplimiento de sus prisiones preventivas. Sin embargo, la Policía Nacional tiene otros planes para este lugar. De acuerdo con este informe con sello de reservado, que esta noche se lo mostramos en Punto Final. De confirmarse lo que dice este informe reservado de la policía, lo que está atrás de nosotros, es decir, el penal del Barbadillo, se convertirá en el corto plazo en el centro penitenciario policial para aquellos agentes que cometan delitos de función. Así como lo escuchó, de implementarse lo que la policía espera, este penal, además de expresidentes, tendrá policías sentenciados o procesados como sus nuevos inquilinos. Las razones están en este informe de 17 páginas, elaborado a pedido de sus superiores por el comandante PNP Luis Alberto Castellares Matamoros, recuerda este nombre, de la División de Seguridad y Penales, el pasado 29 de marzo. La seguridad del policía es muy importante, pero el penal tiene que ser manejado por el INPE. El INPE no puede renunciar a eso, ¿no? Me parece que así como el ejército tiene un penal donde hay militares que han sido condenados por cierto tipo de delitos, me parece que sería adecuado que la policía también tuviera lo mismo. Este informe lo que hace es darle un sustento técnico y legal a una pretensión que tiene la policía desde hace mucho tiempo, que agentes procesados o sentenciados por cometer delitos en el ámbito de su función tengan un establecimiento único para ellos. Pero existe un elemento adicional, el informe. También se pone ante un escenario adverso para la institución, en que decenas de policías sean recluidos en penales por la violenta represión en las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte, que dejó al menos 44 fallecidos y 116 heridos. ¿Viene la piedra del otro lado? Uy, Dios santo. Suave. El informe dice, existe una alta probabilidad de que en un futuro próximo el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen medidas excepcionales que limiten la libertad del personal policial que estuvieron a cargo de las operaciones policiales para restablecer el orden interno en el país, como respuesta a las protestas sociales surgidas tras la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo en los años 2022 y 2023. De hecho, en esa época, quien tuvo un alto grado de participación en el control de las manifestaciones fue el actual comandante general de la policía, Víctor Sanabria, quien fue jefe de la región Lima cuando Boluarte asumió la presidencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, hay un total de 154 miembros de la policía y el ejército que están siendo procesados por estos hechos. Por estas razones, la presidenta enfrenta hoy una denuncia constitucional por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Pero antes, para tener un mejor contexto, a julio de 2023, la población penitenciaria a nivel nacional era de 93.147 internos, lo que representa una sobrepoblación de 52.128 internos. Considerando que los penales solo tienen un aforo para 41.019 personas. De todos ellos, 758 son policías, 367 están incluidos como procesados, mientras que 391 cuentan con sentencia. Esta es la distribución de los policías presos a nivel Lima. 70 de ellos están, por ejemplo, en Lurigancho, otros 46 en Castro. Pero tengamos en cuenta algo, los mencionados están ahí por cometer delitos comunes. Esta es la tabla de aquellos delitos. Por ejemplo, 159 están en la cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, 66 por robo agravado, 53 por promocionar o favorecer el tráfico ilícito de drogas, 36 por violencia sexual a menores, etc. Pero del global de los policías presos, solo 6 están por delitos contra la humanidad, como lo es la tortura o la desaparición forzada. Por ejemplo, uno está en el penal de Castro, otro en el penal de Chincha y 4 en el centro penitenciario de Piura. Estos 6, por ejemplo, son candidatos para ir al penal exclusivo para policías. A nivel de infraestructura, es totalmente posible. De hecho, Barbadillo era un penal del Fuero de la Justicia Militar, que una parte se acondiciona para la llegada de Fujimori, otra parte luego se acondiciona para Humala y entiendo que una parte está acondicionada ahora para el presidente Castillo. El ex jefe del INPE, Leonardo Caparrós, ve viable que se establezca ese penal policial en Barbadillo, pero tiene un reparo. Lo importante aquí es que no pase lo que está pasando un poco con Virgen de las Mercedes, ¿no? O sea, que es el penal vía convenio con las Fuerzas Armadas, donde el INPE casi no tiene manejo, ¿no? O sea, entonces lo importante es que este penal mantenga el manejo del INPE. El penal Virgen de las Mercedes se encuentra en Chorrillos, al costado de la Escuela Militar y dentro del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Allí están los militares que fueron sentenciados en la época del conflicto armado. Allí están recluidos 23 de ellos, pero tienen una capacidad para 48. Allí estuvo un tiempo, por ejemplo, Antauro Humala, y fue removido de allí por razones de inconducta. En la actualidad, uno de sus internos es el ex ministro del Interior y general del Ejército en retiro, Daniel Urresti. El hecho de que el penal manejado por el INPE esté dentro de una instalación más grande, manejada por otra institución que tiene un interés legítimo además con sus promociones, con sus colegas, yo creo que genera un problema y un conflicto de intereses. Hay policías que han enfrentado a delincuentes y los han abatido y a veces terminan en prisión. Yo he estado conversando hace pocos días con un policía que estuvo 7 meses en prisión precisamente por haber abatido a un delincuente. Pero es muy duro para un policía que se ha enfrentado a la delincuencia tener que ir luego donde están los cómplices del delincuente que abatió. A diferencia de la policía, el ejército sí cuenta con un convenio firmado con el INPE que hace posible que Virgen de las Mercedes sea un penal. En el informe hecho por el comandante de la policía, Luis Alberto Castellares, que, por cierto, tiene a su sobrino, el coronel en retiro, Raúl Manyari Castellares, preso desde septiembre del año pasado por el delito de desaparición forzada, adjunto un proyecto de convenio entre el Ministerio del Interior y el INPE para que se viabilice este penal policial. El informe, si bien fue elaborado por el comandante Manyari Castellares, la cadena de mando fue la siguiente.
El 18 de marzo, el general Luis Alberto Olivero Chumpitaz, director de la Dirección de Seguridad Integral, le pide al coronel Luis Ángel Santos Villar, de la División de Seguridad de Penales, un informe técnico para implementar el Centro Penitenciario Policial. El 1 de abril, el coronel Santos Villar le remite el informe técnico al general PNP Olivero. Buscamos al general Olivero y esto nos respondió vía WhatsApp. Es una propuesta que se encuentra en estudio de su aprobación por los órganos de asesoramiento legal tanto de la Policía y el Ministerio del Interior. De ser el caso viable, el siguiente paso sería un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Aclaro que esto no beneficia a personal de la policía que cometa delitos fuera de la función policial, como sería corrupción, cohecho, homicidio, robo, secuestro, entre otros. Desde el INPE nos indicaron que no están al tanto de esta propuesta. Yo supongo, espero que el INPE acepte ese acuerdo, porque si el INPE ya aceptó el acuerdo para el penal Virgen de las Mercedes, que yo he visitado también, en Chorrillos, también podría ocurrir eso con el penal. Me parece justo, ¿no? Es que cada penal igual tiene que tener un director, un subdirector, así sean 4, ¿no? O sea, Fujimori, cuando estaba, tenía un director, un subdirector, un jefe de tratamiento, o sea, toda la estructura que hay que tener, personal de seguridad, 4 o 5, entonces, claro, Fujimori tenía como 20 personas trabajando en el penal donde él estaba. Lo real es que este informe, con el proyecto de convenio para que se firme con el INPE, ya está desde el 19 de julio en manos del jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del despacho ministerial, que es Walter Segarra, según este oficio enviado por el mismo comandante general de la policía, Víctor Sanabria. Ahora está en manos del terreno político, es decir, del gobierno de Dina Boluarte, si la policía contará con un penal exclusivo para ellos.